Muy bien, continuamos con la siguiente ponencia de la doctora Nuria Belloso Martín, de la Universidad de Burgos, con el título La función mediadora del defensor universitario en un escenario post-COVID. Cuando Muchas, quiera, Nuria. muy bien, muchas gracias, Manuel. Quiero comenzar agradeciendo al profesor Carlo Piglia por la organización de este quinto Congreso Internacional para el Estudio de la Mediación y del Conflicto, de la CUEMIC, en unas circunstancias muy difíciles y en eso todos compartimos, independientemente del contexto geográfico en el que nos encontremos. Estamos unidos por un problema y creo que para todos los que trabajamos con la mediación, precisamente esa es una de las características que tenemos, el saber hacer frente a los problemas con otro talante. Y posiblemente en estas circunstancias también hayamos tenido ocasión de poder ponerlo de manifiesto, a diferencia de algunos otros compañeros que, en fin, se dejan llevar a veces un poco más por, bien sea por nervios o por situaciones con poca esperanza. También unas palabras para toda la comunidad que está presente en este congreso. Me refiero tanto a la comunidad europea de los mediadores como a la comunidad iberoamericana, de la que también me consta que hay buenos compañeros. Cada vez son más las universidades que están solicitando la adhesión a la CUEMIC. Y es algo que también debemos de poner en valor, el hecho de que la CUEMIC ya ha trascendido fronteras hace mucho, pero que la finalidad, los propósitos llegan mucho más allá. Un saludo también para nuestra presidenta Leticia y, en fin, para todos los que formáis parte de la junta directiva de la CUEMIC, que siempre nos encauzáis y nos ayudáis en todo. Voy a empezar la exposición, voy a compartir pantalla confiando en que se pueda visualizar. Ahí. Bien. Bueno, ¿estáis ya pudiendo visualizarlo? Sí, se ve, se Bien, ve. perfecto. Bien, pues teniendo en cuenta que este panel versaba sobre este panel o este módulo sobre la mediación organizacional y comunitaria, para aquellos que llevamos una larga trayectoria ya en el ámbito universitario, hemos podido ser conscientes de la problemática que conllevan muchas veces los conflictos. Ya no solo que haya conflictos, sino el cómo se gestionan y todas las consecuencias que a la larga tienen. De ahí que pensara que como otra organización más, la universidad constituye un contexto en el cual merece la pena prestar atención a cómo se van desarrollando, gestando esos conflictos. Y enlazando con lo que antes, Manuel, tú has comentado y has hecho referencia, efectivamente la figura del defensor universitario es poco utilizada dentro de las competencias que tiene con relación a la mediación. Acaba siendo algo reconocido, pero el defensor universitario utiliza muy poco la mediación porque es que tampoco eso es lo que se espera del defensor. Y eso es lo que he querido también destacar. Voy a dar relieve y a explicar cuáles son esos tipos de conflictos que podemos encontrar en el contexto universitario y a poner un poco en valor esa función mediadora del defensor universitario, sobre todo en un escenario pandémico, en el escenario que tenemos en nuestros días. ¿Por qué? Pues porque han aumentado el número de conflictos, incluso se ha incrementado la tipología de los conflictos. Voy a hacer mención a 4 aspectos. El último muy breve, simplemente por hacer alusión, pero me voy a centrar en los conflictos en el contexto universitario, la figura del defensor en la comunidad universitaria
y la mediación como técnica del defensor universitario. Por último, para concluir con esa, por lo menos, alusión al servicio de mediación intrauniversitario. Comenzando por el primer punto, los conflictos que tiene la comunidad universitaria antes de toda esta problemática del COVID, lo que podríamos denominar en un escenario pre-COVID, los tres estamentos que, como bien conocemos, integran la universidad, el PDI, el personal de administración, perdonen un segundo, el personal de administración y servicio, el personal docente investigador y los estudiantes. Bien, pues estos tres estamentos son los que acaban dando lugar, bien sea entre sí o en sus diversas interrelaciones, a conflictos. En la comunidad universitaria nos encontramos entonces con que hay algunos elementos que agudizan esos conflictos. En primer lugar, el grado de permanencia en la universidad, que es alto. En muchas ocasiones, desde que un profesor inicia su carrera académica hasta que concluye, que pueden ser más de 40 años, o por lo menos 30 y muchos, está en la misma universidad. No resulta fácil la movilidad. Se establecen además relaciones de vecindad con unos grupos, con unos determinados compañeros, y se comparte un modelo de universidad. La consecuencia de todo ello es que el conflicto se acaba enquistando, se produce una ruptura negativa y violenta con respecto al otro, y los roles y los posicionamientos que se tenga con respecto a uno y otro se acaban endureciendo. Lo que serían la fuente de conflictos en el ámbito universitario es muy variada, porque a partir de todos estos tres estamentos, cada uno en su complejidad y en su funcionamiento ordinario, da lugar a muchas posibilidades de que haya conflictos, desde cómo se accede a la universidad, la matrícula en las asignaturas, becas y ayudas, porque hay que competir, biblioteca, el uso, las cabinas de investigación, la movilidad Erasmus, el reconocimiento después de las calificaciones, las evaluaciones y calificaciones, que desde luego esa fase, lo que son los exámenes, la calificación da lugar al mayor número de conflictos, la expedición del título, el reconocimiento de créditos, tribunales de todo tipo, desde tesis doctorales, de TFGs, las calificaciones también en esos TFGs o tribunales fin de máster, en la docencia y la investigación entre profesores, entre investigadores, las relaciones laborales que pueda tener el personal de administración y servicios. En definitiva, son conflictos de muy variada tipología, distintos también en el enquistamiento que puedan existir. A modo de ejemplo, entre estudiantes y profesores, que tendríamos aquí un poco esa variable de posibilidades conflictivas, aunque hay protocolos y reglamentos que regulan estas relaciones, sin embargo, los conflictos siguen existiendo. En la disciplina, en las aulas, en temas de exámenes cuando hay actuaciones fraudulentas, porque se ha copiado, porque están con un móvil que no lo han dejado antes de entrar en el aula, en fin, esto da lugar a un conjunto y además cada vez más amplio, porque creo que el conocimiento de los derechos hace también que todos los estamentos sean más reivindicativos con lo que consideran que son sus derechos. Igualmente con el reglamento de evaluación o el reglamento de exámenes que en todas las universidades se tiene, la autoría de las pruebas, la revisión de las calificaciones. En cuanto a la relación profesores y profesores, hay también una casuística muy variada, desde la acusación de mobbing laboral
profesores que ponen ciertas dificultades para acceder al despacho, un control sobre la plataforma donde se cuelgan los diversos materiales y lo que está correcto, no está correcto, creando una sensación de angustia en algunos de los docentes porque se sienten controlados, supervisados en todo momento. Situaciones que van incluso a amenazas o insultos mediante correo electrónico y muchas veces correo institucional de las propias universidades, o obstaculización de actividad docente privando de acceso a material. Por tanto, en el contexto universitario encontramos 4 elementos que son fuente de conflicto, pero que si lo lleváramos precisamente a gestionar a través de la mediación, ofrecen también un elemento que hace que se encuentre un obstáculo, por decir así, al menos un elemento a tener en cuenta si se llevaran a mediación. La primera fuente de conflicto es esa jerarquización y relaciones de poder. Las universidades son jerárquicas, cada vez menos, pero siguen existiendo esas jerarquías desde rectorado, vicerrectorados, directores de centro, directores de departamento, etc. Este tipo de conflictos que se pueda dar precisamente por algún elemento que se refiere a esa jerarquía de poder choca un poco con el equilibrio de poder que en el caso de que se lleve una mediación debería de existir. A veces un profesor asociado con respecto a un decano o a un director de departamento se puede encontrar que ese equilibrio de poder no es tan fluido como le gustaría. Una segunda fuente de conflicto son los grupos ideologizados y formaciones cerradas que suelen existir también en las universidades, simplemente por la ideología, por determinadas formas de pensar, y esto choca con que si se lleva a mediación alguno de esos conflictos, no se se va a tener que cuidar mucho más cuáles son las necesidades reales o cuáles son los intereses para intentar desligarlo de esas ideologías que subyacen. En tercer lugar, la competencia por la carrera académica, en el caso del personal docente investigador, o funcionarial o laboral, en el caso del personal de administración y servicios. Y esto también puede llevar a una obcecación emocional que en una mediación debería también de cuidarse especialmente. Y una cuarta y última fuente de conflicto, dentro de las varias que habría para poder enumerar, sería la proyección en el tiempo de las relaciones en el ámbito universitario. Como he dicho, es bastante probable que se empiece en una universidad y ahí van a discurrir los casi 40 años de actividad, tanto para el personal de administración y servicios como para los profesores e investigadores, y cuando se ha producido un conflicto aquello se recuerda. Cuando hay una comisión, pues es la hora de vengarse. Voy a tomar represalias. Ahora, ¿quién va a estar quién va a formar el tribunal? ¿A quién se va a proponer? Es decir, que hay además distintas y variadas ocasiones a lo largo del camino para poder llevar a cabo ese conflicto que cada vez va más. Si este era el escenario común que teníamos digamos, un poco el diagrama de los conflictos en el ámbito o contexto universitario antes del COVID, en el escenario COVID han surgido nuevos conflictos. Entre los estudiantes y los profesores ya ha habido problemas por las adendas a las guías docentes cuando durante el periodo de confinamiento hubo que modificar los criterios de evaluación porque se tuvo que producir un ajuste. Los profesores que tuvieron que examinar mediante cuestionarios, la única forma que encontraban en grupos de 130 estudiantes para poder controlar, porque se sabía que a través de chat tenían ya controlado el cómo se podían responder las preguntas y tenían esos grupos bien organizados, era controlando el tiempo, que los cuestionarios estuvieran abiertos un tiempo muy breve. Y fueron muy numerosas las quejas de que casi no tenían tiempo ni para leer apenas los cuestionarios.
Las tutorías, las revisiones de exámenes que se llevaron a cabo por Skype, cuando un profesor había explicado ya el porqué de una determinada calificación, el alumno insiste, claro, llega un momento que el profesor al final, que está por Skype, lo único que puede hacer después de advertir voy a cortar ya la comunicación es cortar, y ahí sigue un escrito de queja de varios folios que aquello había sido una actuación que consideraba contraria a su dignidad como estudiante, en fin, unas casuísticas y unos problemas que precisamente por estar también manejando las nuevas tecnologías y que fuese online, no se podían gestionar de la misma forma que cuando se trataban presencialmente. Y entre el PDI y órganos de gestión también ha habido otros problemas a raíz del COVID. Procedimiento y decisiones sobre cómo gestionar la pandemia, qué material había que comprar, cómo se podía atender al PDI en sus necesidades, si había micrófonos inalámbricos para todos, si en unas aulas se contaba o no con los suficientes equipamientos para impartir las clases espejo o in extremis, otros que no contaban con ello, en fin. Si el curso académico debía ser presencial u online. Concretamente en la Universidad de Burgos es todo presencial. Profesores que se han quejado de que por su edad o por su tipología y otras patologías previas debían de habérseles permitido una docencia online. El papel del servicio de informática, en fin, todo esto de nuevo fuente de conflictos y cada vez más. Algún profesor que el uso de la mascarilla, no en nuestra universidad, pero sí en otra, y que incluso incitaba a que no los estudiantes no hicieran uso de la mascarilla. En la Universidad de Burgos hemos tenido también pues, un conflicto con los exalumnos de la UBU, con los egresados, que no podían estudiar en la biblioteca. Se trata de estudiantes que están preparando en su mayoría oposiciones y que era su lugar de estudio, pero como se disminuyó el aforo, se estableció que solo quien formaba parte de la comunidad universitaria en ese momento podía acceder a la universidad. Pues de nuevo esto ha salido incluso en prensa. Es decir, pues cuestiones nuevas, un poco una última problemática, no que haya dado lugar a un conflicto, pero sí a distintas opiniones, ha sido la implantación en un proceso que estamos ahora de elecciones a rector telemáticamente, si el voto telemático era el momento oportuno o no, en fin, todo lo que conlleva una situación excepcional, extraordinaria, y esas supone un incremento de los conflictos que vienen siendo habituales en el contexto universitario. Por otro lado, en este escenario que esperábamos que fuera post-COVID, una vez iniciara el curso, nos hemos encontrado que hay ciertas diferencias con el confinamiento, pero que la nueva normalidad que se nos había prometido no es más que un espejismo. De hecho, se pone de manifiesto ya psicológicamente fatiga, hartazgo, decepción, desconfianza, tanto aludir a la autorresponsabilidad, pues en cierta manera se reniega, hay directrices confusas, contradictorias, en fin. Y esto provoca también que en esta tabla, que no me voy a detener más, pero que he intentado que reflejara un poco ahora las características que había en una sociedad pre-COVID, en una sociedad post-COVID, comparándola con la mediación y el derecho. La tabla, el listado de la sociedad pre-COVID estaría más en la línea del derecho, la desconfianza, la obligatoriedad, la rigidez, el juzgar, y en cambio lo que se esperaba de la sociedad post-COVID, la sociabilidad, el reforzar la comunidad, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, etcétera, pues está mucho más en la línea de la mediación. Por tanto, precisamente por estar en estas particulares circunstancias, creo que la mediación contribuye mucho más a ello.
Voy a ir ya avanzando más rápidamente, que no quiero extenderme en el tiempo. El defensor de la comunidad universitaria como órgano pacificador, bueno, ya he aludido un poco a que hay diversas y nuevas fuentes de conflictos actualmente y el mediador universitario viene desempeñando un papel en cuanto comisionado del claustro para velar por el respeto de los derechos y libertades de la comunidad universitaria, de los tres estamentos. Sus funciones tienen que ser desempeñadas con imparcialidad, confidencialidad, autonomía y según su criterio. Entre sus funciones se encuentra la de actuar como mediador cuando así se le pida. Sin embargo, viendo lo que sería una comparativa de los casos abordados llevados a cabo a la Defensoría por cada tema en los 2 últimos años, nos encontramos primero que los casos que se suelen llevar al defensor universitario versan principalmente sobre evaluación y calificación, es decir, que esa es la principal fuente de conflicto por los alumnos que no están de acuerdo con determinadas calificaciones y las relaciones entre los docentes y relativas a docencia e investigación. El número de actuaciones del defensor universitario no es siempre directamente proporcional al número de estudiantes de la universidad. Si bien vemos que en el caso de la Universidad Complutense de Madrid sí que hay un número alto digamos, de estudiantes y a la vez es elevado el número de consultas, pero por ejemplo después en la Autónoma de Barcelona o incluso en la Carlos III de Madrid es mucho menor, aun siendo universidades que cuentan con un número alto de estudiantes. Por lo tanto, no está directamente relacionado. Al defensor universitario, aunque en los estatutos se le atribuyen esas funciones mediadoras, tienen ciertas dificultades para poder desarrollar esa mediación. Primero, porque no suelen contar con una formación específica para la mediación. Segundo, porque tienen posibilidades de proponer soluciones al conflicto que se les plantee y por lo tanto eso tampoco es mediación. En tercer lugar, hay defensores universitarios de todas las ramas profesionales posibles, no tal vez de aquellas que están más vinculadas o que son más cercanas a la mediación. Y por otro lado, tal y como se configura la Ley 5/2012, la mediación y comparándolo con la función que desarrolla el defensor universitario, diríamos que está más cerca de la conciliación, no tanto de la mediación. En un escenario universitario pospandémico, no cabe duda de que sería deseable que la mediación tuviera mucha más presencia, que se incorporara mucho más. Sin embargo, de la experiencia que se tiene con anterioridad, lo cierto es que solicitudes de mediación, esto es un gráfico que corresponde a la Universidad de Burgos, como se puede ver, es un 2%, o sea, realmente hubo un caso en todo un año que solicitó mediación. Todas las demás que ha recibido el defensor universitario han sido quejas y reclamaciones, que hay que distinguir de lo que son conflictos que se gestionarían a través de la mediación, o bien consultas. Por lo tanto, es una parte muy pequeña, muy reducida, la que lleva a cabo el defensor universitario como mediador. Y hay que decir que solamente el profesorado es el que ha acudido. En el caso de la Universidad de Burgos tenemos una defensora universitaria a la defensora para solicitar mediación, porque la mayor parte, como he dicho, de las actuaciones que tiene el defensor universitario tienen como origen las quejas de los estudiantes, pero son quejas. Bueno, no me voy a detener en algunos ejemplos de mediación, voy a cerrar con una referencia a que de ahí que si estamos pensando en el contexto universitario, cómo incorporar la mediación, creo que la mejor vía sería a través de la creación, la implantación de una unidad específica, un servicio de mediación intrauniversitario,
digamos que no es por eliminar una de las funciones del defensor universitario. El defensor universitario hará muy bien en utilizar técnicas y habilidades de la mediación, pero lo cierto es que su función no es como tal la mediación. Y eso también conviene dejarlo claro para no llamar a equívoco. Como conclusiones, en primer lugar, no hay que olvidar que la comunidad universitaria es un reflejo de nuestra propia sociedad. Es constituida por un elevado número de personas, miles, pues, a lo mejor de las más pequeñas están en 9.000, entre los tres estamentos, que están afectadas por situaciones conflictivas. Y que también, al igual que la sociedad, tienen un porcentaje de individuos que o bien son problemáticos o son generadores de conflictos. Pero la universidad tiene ante sí una responsabilidad porque es un colectivo privilegiado. Como segunda conclusión, reto pendiente, desde luego, sería difundir e impulsar la mediación en las universidades. El gran interrogante sería el cómo. A través de cursos de estrategias de gestión de conflictos. El PDI la semana pasada tenía en nuestra universidad un curso de mediación y gestión estratégica de conflictos, haciendo también referencia a la negociación, lo cual me parece muy bien, muy adecuado para que el PAS también lo conozca, el defensor universitario y, como he dicho, la implantación de un servicio de mediación intrauniversitaria. En tercer lugar, por la situación difícil de pandemia en la que nos encontramos, habría que reforzar esa función mediadora de los defensores universitarios. Y por último, claro está, el recurrir a una formación seria. Y cada colectivo debería recibir esa formación ad hoc, cada uno dependiendo del estamento en el que se encuentre. Con esto concluyo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nuria. Bueno, vamos a ir cerrando la mesa. Quiero reiterar el agradecimiento a Carlos Pilia y a la organización del Congreso y a la CUEMIC por habernos invitado a esta mesa y a la generosidad de todos los que nos han escuchado. En cualquier caso, si alguien quiere hacer alguna pregunta rápida, pues intentaremos contestarla. Vamos a dejar 10 segundos y si no, ya pasamos a las comunicaciones con el moderador, el doctor Javier Wilhelm de la Universidad de Pompeu Fabra.